En esta oportunidad, en este sábado, voy a hablar acerca de este tema, ¿no? Pusimos como título Descanso para el agobiado, pero vamos a hablar, vamos a remontarnos al inicio de todo, de la creación, y quiero ser específico, me gusta hablar mucho, pero vamos a tratar de ser específicos y que el mensaje eh, pueda llegar a su vida, lo puedan entender y puedan recibir esta riqueza que hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes. Y para empezar, vamos a leer en Génesis el capítulo 2, verso 8 y el verso 15. Y voy a pedir que tomen nota. Bueno, estos videos o estos mensajes se graban y siempre subimos después en la semana el audio, pero lo importante es que puedan ir tomando nota. Hay muchísimos versículos acerca de lo que hoy vamos a hablar, pero yo traté de sintetizar en algunos pocos, pero que transmiten el mensaje, lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Dice el verso 8 de Génesis 2, y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Luego el 15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Otras traducciones pueden decir para que lo labrara y lo cuidara. Aquí en la traducción de la Reina Valera 2015, lo cultivara y lo guardara. Si yo tomo ahora estos versículos como se nos ha enseñado en los seminarios bíblicos, en los centros de teología y como están las traducciones, yo tomo esto y digo, ok, Dios creó al hombre, lo pone en el jardín del Edén que creó para el hombre y para la mujer, y le da un trabajo, que era cultivar el jardín, trabajar el jardín, labrar la tierra, trabajarla ahí y cuidarlo. Esto me habla de que el hombre tiene una responsabilidad de trabajar, de cultivar, de cuidar el jardín, que va a estar ocupado, va a estar siempre enfocado en el trabajo, porque tiene que trabajar, tiene que cultivar el huerto. Dios me puso en el huerto para trabajarlo, para labrarlo, para cuidarlo, para que no se eche a perder. Entonces, no tengo tiempo para atender a mi esposa, no tengo tiempo para hablar con Dios, no tengo tiempo para adorar a Dios, para servir a Dios, para pasearme con Dios, pero sí tuvo tiempo para escuchar a la serpiente. Yo tomo esta enseñanza y digo, no me convence mucho, porque Dios que me haya creado para ponerme en un huerto del Edén, para trabajar, cultivar y guardar el Edén, me suena a como siglo XXI. Trabajemos, 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 porque Dios nos puso para trabajar. Pero si yo me voy al original hebreo, a como está escrito el hebreo, y no es que sea una mala traducción aquí, sino hay una mala interpretación. En el original hebreo se traduce diferente. Cuando dice Dios que tomó al hombre y lo puso, la palabra que utiliza es Noah, que ahí viene la palabra Noé, y significa descanso o reposo, y es también un sinónimo de shalom, que es paz. Entonces, el original, cuando yo lo leo, dice, y Dios le dio descanso al hombre en el jardín del Edén. Cambia un poco el panorama. Le dice, Dios le dio reposo, descanso al hombre en el jardín del Edén. Y luego, cuando nosotros vemos que lo puso para que cultivara o
que guardara el jardín, el original habla la palabra Abba y la palabra llamar, que en toda la Biblia casi esas palabras están traducidas como servir, como obedecer, como adorar a Dios, y no como cultivar o labrar y guardar. Pero también la palabra que Abba también se traduce también como labrar, como cultivar. Entonces, cuando yo me pongo en el lugar de los escritos hebreos, lo que Dios me está diciendo es que Dios le dio descanso al hombre en el jardín del Edén para que lo sirviera y lo adorara, para que sirviera a Dios, para que obedezca a Dios y lo adore. Eso es lo que se traduce cuando yo lo leo en el original hebreo. Y uno puede decir, bueno, ok, pero entonces está mal la traducción. No, digo, la traducción está bien si la tomo literal, como está traducida en la Biblia Reina Valera o en todas las traducciones en el español, en el inglés, pero en el hebreo no habla de eso. El hilo conductor, nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que encontrar siempre un patrón. La Biblia no es algo que está a la ligera, como que habló algo y después se desvía y habla de otra cosa, sino que hay un hilo conductor en toda la Biblia. Entonces, para ir afirmando lo que yo les digo hoy, porque la palabra que hoy les quiero traer para que entendamos el por qué Dios nos creó y lo que hoy está presente para cada uno de nosotros, entonces si yo leo que Dios tomó al hombre, le dio reposo, le dio descanso en el jardín del Edén para que lo sirva y para que lo adore o para que le obedezca, vamos a encontrar que muchos versículos, capítulos, libros de la Biblia de lo mismo. Todos sabemos que Adán y Eva desobedecieron, primero, y como desobedecieron, tuvieron que salir del jardín del Edén. Ahí tenemos, diríamos, el primer indicio de que la traducción hebrea es la mejor en este caso. No, bueno, en todos los casos es la mejor, pero la interpretación debiera ser esta, no que el hombre va a trabajar y va a cultivar, sino que el hombre, al desobedecer, pierde el reposo, pierde la relación con Dios y se pone a trabajar, y dice que con el sudor de tu frente. Por lo tanto, me está hablando de que en el huerto o en el jardín del Edén, la creación de Dios era comunión con Dios, caminar con Dios, hablar con Dios, obedecerle a Él, adorarle, servirle a Él, teniendo una relación de plena libertad, de amor, de unidad, el hombre con Dios. Y el pecado, al desobedecer, cuando la serpiente tienta a Eva y ellos acceden a la tentación, entonces Dios quita al hombre del huerto y comienza el trabajo duro, comienza lo que trajo el cansancio, el agotamiento, la frustración, el sudor de tu frente, el esfuerzo humano para alcanzar algo. Y no estoy diciendo que Adán y Eva no tendrían que estar cultivando o trabajando en el jardín, sino que no era el propósito del hombre trabajar en el jardín, sino el propósito era tener ese reposo, ese descanso, que ahora lo vamos a ir a profundizar, para servir a Dios, para andar con Dios, para hablar con Dios, para adorarle, para tener una relación con Dios de amor. Y vamos a ir a Génesis capítulo 5, versos 28 y 29. Lamec, dice, vivió 182 años y engendró un hijo, al que le puso por nombre
Noé, la misma palabra que aparece en el Génesis capítulo 2. ¿Por qué le puso Lamec Noé, a su hijo? Dice, este niño, dijo el papá Lamec, nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor maldijo. ¿Por qué le puso Noé? ¿Por qué le puso Noé? Porque ellos sabían en el principio lo que el hombre sabía por descendencia de Adán, que habían perdido el descanso, el reposo que traía el estar con Dios. Entonces, Lamec, proféticamente o con el anhelo, con la fe de que iba a llegar el momento, el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a la mujer, donde iba a restaurar esa relación, cuando le dijo que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, dando a entender de que iba a venir un tiempo donde el hombre iba a recuperar este reposo, este descanso. Entonces, Lamec ve al niño, dice, le voy a poner Noá, descanso, que significa eso, reposo, descanso. Este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer, o sea, del trabajo que venían haciendo hasta ese entonces. Y si nos remontamos a la torre de Babel, que fue la primera vez donde toda la humanidad, todo lo que existía, comenzaron a trabajar para edificar una torre, llegar al cielo. Eso nos habla de que el hombre quería recuperar la relación con Dios, el descanso, salir de la maldición a través de su propio esfuerzo. Y Dios le dejó claro que así no es la forma. No voy a recuperar el descanso, el reposo, la relación con Dios a través de mis obras, a través de mi esfuerzo. Entonces Dios confunde las lenguas y no pudieron continuar. Seguimos en Éxodo capítulo 5, verso 1. Dice, después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Capítulo 7, verso 16, ¿no? Después de que comienzan las plagas, y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva, pero hasta ahora no has querido hacer caso. Y esto que Moisés le habla a Faraón se repite, se lo voy a nombrar para que lo noten, capítulo 8, verso 1 y verso 20, capítulo 9, verso 1 y verso 13, capítulo 10, verso 3, capítulo 12, verso 31. Una y otra vez Moisés iba de parte de Dios a Faraón a decirle, deja ir a mi pueblo, salir a mi pueblo al desierto para que me sirvan, para que me adoren, para que me celebren fiesta. Y esa palabra, para que me sirvan, para que me adoren, para que me celebren fiesta, es la misma palabra que encontramos en el Génesis 2, que Dios puso a Adán y Eva en el jardín para que le sirvan, para que le obedezcan, para que le adoren. Y esto me da a mí a entender que Dios comienza a trabajar ya en la simiente, en la descendencia, donde iba a nacer después Jesús, comienza a explicarles, a comenzar a darle la visión de que Dios está trabajando para recuperar ese descanso que el hombre había perdido. Una y otra vez, Dios en toda la Escritura habla del reposo, y es por eso que dejó instituido como ley para Israel un día de reposo,
para que vayan ellos entendiendo que llegaría el día en que la humanidad podría recuperar el descanso, el reposo que había perdido a causa del pecado. O sea, está todo relacionado. La Biblia comienza y termina con un mismo hilo conductor. Y vamos a ir leyendo. Ya nos metemos ahora al nuevo pacto. Hebreos capítulo 4, voy rápido porque es muy largo el tema, pero quiero que vayamos entendiendo la importancia que tiene este tema del reposo y del descanso de Dios. En Hebreos capítulo 4, verso 1 al 3, dice lo siguiente: por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Porque la buena noticia, la buena nueva o el evangelio se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo de Dios, como se había dicho. Versos 8 al 11, el mismo capítulo de Hebreos, dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos entonces entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Hay algo, un stop, ¿no? Una pausa. Aquí el autor de Hebreos nos está hablando a la iglesia de que Israel tenía el mensaje, había recibido el mensaje de la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Dios nos va a introducir en su reposo si obedecemos sus mandatos, si amamos su palabra. Él nos dará una tierra de reposo y recuperaremos, o sería restaurada, nuestras vidas después que Adán y Eva pecaron, que es lo que toda la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla, y principalmente lo que es el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, los 5 primeros libros de Moisés, nos está hablando de la recuperación del reposo, del descanso que el hombre perdió. Pero aquí les dice, ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios porque fueron desobedientes. Y unos versos anteriores, en el capítulo 3, el verso 19, dice: como podemos ver, no pudieron entrar por causa de la incredulidad o de su incredulidad. Nuevamente nos está hablando de la desobediencia, que no pudieron entrar en el reposo de Dios. Pero dice que Dios estableció un día. Dice, si hoy, para leer todo el capítulo 4 de Hebreos, dice, si hoy oímos la voz de Dios, no endurezcamos el corazón como lo fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, para no entrar en el reposo, sino que al oír la palabra, nosotros la acompañemos de fe. Y la fe nos abre la puerta a entrar al reposo, al descanso que Dios nos quiere dar para que le sirvamos y para que le adoremos. En toda la historia
que encontramos desde el Génesis en adelante y hasta el día de hoy, vemos que el diablo, así como estuvo en el jardín del Edén para que Adán y Eva perdieran el reposo, el descanso, la paz que daba al estar con Dios, siempre lo siguió haciendo con los pueblos o las descendencias donde tenía que venir el Mesías, el ungido, el Cristo, que iba a traer ese descanso. ¿Por qué? Faraón, el rey de Egipto, él comenzó a oprimir al pueblo de Israel. El pueblo que era el portador de las promesas de Dios, del conocimiento de Dios, comenzó a ser esclavo, comenzó a trabajar, y cuando Moisés le hablaba de que deje salir a mi pueblo para ir a adorarle, para servirle a Dios, él puso más trabajo. Porque dijo, este pueblo está ocioso, son flojos, por eso que quieren ir a adorar a Dios, por eso que quieren irse, le voy a dar más trabajo. Me suena muy parecido a la época que hoy estamos viviendo. Cómo ese espíritu de esclavitud, de opresión, de carga, siempre estuvo presente. ¿Para qué? Para no tener tiempo de servir a Dios, de adorar a Dios, de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos atareados, estamos con muchos trabajos, porque lo que nos enseñaron siempre es, tenés que trabajar duro para obtener las cosas, tenés que dar, no podés, anotate en 2 trabajos, no te alcanza el dinero, anotate en otra cosa. Entonces seguimos ocupados trabajando bajo una maldición, que es el estar esclavos. Y nada de lo que hacemos nos trae satisfacción. Esa es la maldición, que es lo que siempre anhelaron los hombres de la Biblia, que en algún momento eso se iba a terminar, que esto en algún momento Dios lo iba a parar, a detener, iba a restaurar este reposo, este descanso, esta paz del hombre, y íbamos a poder disfrutar de los beneficios del trabajo. Porque no es que no hay que trabajar, sino era que el trabajo no es el objetivo principal. Por eso que esta traducción que tenemos de la Biblia, si bien no está mal, pero está mal interpretada. No la traducción, sino la interpretación. Entonces nos habla de que estamos aquí en la tierra para trabajar, como si fuera el principal objetivo. Pero el principal objetivo de la creación del hombre era para tener el descanso. ¿Qué es el descanso que esta palabra Noah, la palabra Shalom, la palabra reposo, nos está queriendo decir? No es el descanso físico solamente, no es ese descanso, ay, estoy tan cansado, me voy a acostar a dormir, descanso y me recupero. Sino es un cansancio, es un agobiamiento interno, espiritual, emocional y del alma. Y eso afecta nuestro cuerpo. Por eso que la enfermedad moderna que le llaman el estrés es la causante de muchas enfermedades físicas del hombre de hoy. Por el estrés uno comienza a tener enfermedades del corazón, enfermedades al estómago, enfermedad al intestino, enfermedades mentales, enfermedades en el sistema nervioso, enfermedades en la piel. O sea, un sinnúmero de enfermedades se desatan a causa del estrés, del estar oprimido, del estar bajo presión constante, porque no me alcanza el dinero, porque tengo que trabajar 12 horas al día, porque no tengo descanso bueno, me voy de vacaciones y ya estoy pensando en el trabajo, me están llamando
una constante. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo en Egipto. Es por eso que cuando salieron libres, no supieron cómo vivir en libertad. No entendieron. Ellos quisieron volver a Egipto. Dijeron, es mejor volver. Porque tenían tanta costumbre o tal la mente bloqueada por el estrés de la esclavitud, de que todo era trabajo, todo era golpe, todo era sufrimiento, que al tener la libertad no sabían qué hacer. Por lo tanto, murieron todos en el desierto. Y aquí el autor a los hebreos nos está diciendo, no sea que nosotros también caigamos en el error de desobedecer a Dios porque estamos tan acostumbrados a un ritmo de vida que no nos acostumbramos al descanso de Dios. Y hoy necesitamos el descanso de Dios, que significa un descanso espiritual, emocional y físico. Para poderlo ejemplificar y lo podamos entender, porque es algo sobrenatural, que no es algo natural del cuerpo, que descansé el cuerpo y estoy bien, sino que es algo sobrenatural, que es un descanso que da Dios, es un shalom, es una paz, es un reposo sobrenatural que va más allá. Por eso que Pablo habla y tendrán la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un descanso completo en nosotros, como cuando un niño, ¿no? 5 años, 4 años, no está preocupado por trabajar, por pagar las cuentas, no está preocupado por tantas cosas que nosotros nos preocupamos. Él lo único que hace es disfrutar, está confiado en sus padres, abre el refri, quiere comer y ahí lo tiene, juega, se divierte, crea todo lo que los padres le dicen, lo absorbe, lo toma. El niño vive en un estado de reposo, porque no tiene conciencia aún de la responsabilidad de trabajar, la responsabilidad de pagar los impuestos, de pagar las cuentas, de comprar el alimento, de cocinar, de limpiar, de lavar, de planchar, de salir de aquí, de allá. No tiene conciencia de eso. Nosotros sí, cuando comenzamos a tener conciencia, nos comenzamos a afanar. Fíjese lo que dicen en Isaías capítulo 30, verso 15. Porque así dice el Señor, el Santo de Israel, en descanso, otra vez, en Noá, en Shalom o en reposo, serán salvos. En quietud y en confianza será su fortaleza. Pero no quisieron. Fíjense, Dios nos está ofreciendo un descanso, un reposo, una quietud, una confianza que viene de Él sobre nosotros cuando nosotros creemos en Él, le creemos a su palabra. Por eso que Él dice, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza está su fortaleza. Entonces, cuando esta experiencia en nuestras vidas se hace real, cada día comenzamos a ver la vida y el trabajo de otra forma. Porque me cansaría o no alcanzaría el tiempo, mire, ya somos 10 para las 7, de tantos versículos que habla de lo mismo, este hilo conductor que encontramos en las Escrituras, donde Dios vuelve al hombre
al descanso que perdió Adán y Eva en el jardín. Dios quiere que entremos en su reposo, entremos en su descanso. Y eso no significa no hacer nada. Eso es flojera, eso es no querer hacer nada, no tener iniciativa para nada. No. Lo que habla del reposo, el descanso, es lo que habla también en Deuteronomio capítulo 28. Estas bendiciones te alcanzarán, vendrán sobre ti, te alcanzarán si guardas mis mandamientos y todo. Y aquí encontramos a Jesús en el capítulo 11, el verso 28 y 30, y aquí tenemos el secreto de todo esto. Dice: vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados, cargados, trabajados, y yo los haré descansar. La misma palabra. Yo les daré el Noah, le daré el descanso, le daré el reposo. Vengan a mí. Y sigue diciendo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, yo cuando voy a Jesús, que es el Señor del reposo, es el amo del descanso, es el autor del descanso. Él dio al hombre ese descanso por medio de ese soplo. Cuando creó a Adán y Eva, sopló ese aliento de vida y nos dio ese descanso. ¿Se acuerdan si leyeron Juan capítulo 14, cuando Jesús le dice: mi paz les doy, ¿no? Mi paz les entrego. Yo no les doy la paz de este mundo. Es mi paz, o sea, la fuente del descanso, la fuente del reposo, la fuente de estar en este estado de paz constante es Jesucristo. Por eso Él dijo: vengan a mí. Por eso Dios preparó a Israel en todo el Antiguo Testamento que podemos leer, preparó al pueblo para el descanso, para aceptar el descanso, el reposo, que no es por el esfuerzo humano, sino que había de venir ese prometido que iba a traernos ese descanso. Jesús les dice: vengan a mí todos los que estén fatigados, trabajados, cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Pero no termina ahí, siempre a veces predicamos y nos quedamos allí. Vengan a Jesús y reciban el descanso. Y vamos a Jesús y a veces hacemos una oración, le entregamos nuestra vida, tal vez experimentamos en un momento la presencia de Dios. Pero Él no se queda ahí, sino que Él dice que tenemos que llevar su yugo. O sea, cargar sobre nosotros a Jesús. Pero Él dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Esa palabra aprendan de mí habla de imítenme, sean como yo. Por eso Él dice que soy manso y humilde de corazón. Nos está hablando de que cuando nosotros vamos a Él, tenemos que revestirnos de Él. Es lo que después Pablo, en las cartas a las iglesias, nos habla de revestirnos del nuevo hombre, revestirnos de Jesucristo, ya despojarnos de este hombre que viene cargado, trabajado, angustiado, oprimido, esclavo, maltratado por la vida, por el sistema del mundo, y ahora me he visto de Jesús, que comienza a creer. Si yo leo la vida de Jesús, y se lo he dicho en varias oportunidades en estas reuniones,
estudiemos, veamos, profundicemos la vida de Jesús, porque a Él tenemos que imitar. Pero ya no es un esfuerzo nuestro, sino es la decisión nuestra. No es que me cuesta, no es que tengo que hacer un esfuerzo inhumano para imitar a Jesús, porque Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es una pesada carga, no es agobiante. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su Espíritu, quien nos enseña, quien nos guía, quien nos fortalece. Entonces, primero es abrir nuestro corazón, nuestras vidas al descanso de Él, creerle a Él. Por eso que en Hebreos leímos que temamos a Dios, tengamos cuidado de no quedarnos atrás del reposo, que por desobedecer, por querer continuar nuestra propia vida, no, yo soy así, me gusta así, y por tener la mente de esclavitud como Israel que tenía allí en Egipto, no pudo disfrutar de la libertad, del reposo, del descanso que Dios le otorgaba, porque ellos no se pudieron liberar, no pudieron vivir la vida de esa forma, no creyeron a Dios. Y a veces nos pasa a nosotros, creo en Jesús, voy a la iglesia, participo de las reuniones, pero sigo viviendo agobiado, sigo preocupado, sigo afanado, sigo turbado, no puedo dormir, no puedo descansar, tengo tantas deudas, tantos problemas en el trabajo. Ya no sé qué hacer, no aguanto al jefe, no aguanto a mis compañeros, me tienen envidia, hacen la vida imposible, me dan cada vez más trabajo, mi salario no aumenta. Y no solo eso, la carga en el hogar, el trabajo en el hogar, los quehaceres de la casa. Jesús le dice, recuerdan ahí en Lucas capítulo 10, Marta, Marta, tan turbada, tan preocupada, tan afanada, que estás por los quehaceres de la casa, pero María eligió lo mejor, porque María se había sentado a los pies de Jesús a escucharle. Eso es descanso, eso es reposo, eso es estar bajo la presencia del Dios maravilloso al cual creemos. Es estar sumergidos en la presencia poderosa, maravillosa de Dios. Es lo que tenía Adán y Eva en el jardín del Edén. Es lo que Jesús experimentó en la barca cuando había una tormenta que los discípulos estaban, pero que ya no sabían qué hacer, porque la barca se hundía, la tormenta era fuerte y Jesús dormía y lo despiertan y le dice, pero ¿qué te pasa, Jesús, que no te das cuenta que nos estamos hundiendo? Jesús le dice, ¿por qué están así, tan turbados, temerosos? ¿Por qué no tienen fe? ¿Se dan cuenta cómo el hilo conductor desde Génesis capítulo 2 hasta el Apocalipsis nos habla que vamos a entrar en un reposo eterno? El día de reposo que habla la Biblia, de un solo día, será un día. No habrá ni noche ni día, sino un día, donde será el descanso, el reposo eterno con Él para siempre. Pero mientras estamos acá, mientras estamos en este sistema, todavía el mundo está bajo un sistema de pecado, de maldad, de desobediencia, que quieren llegar a obtener el reposo, el descanso, la felicidad, el gozo a través del esfuerzo humano, queriendo llegar al cielo con las obras de nuestras manos. Hay afán, hay pelea, hay guerra, hay envidias, hay dolor, hay tristeza, hay muerte, hay opresión, esclavitud, hay defraudación. Nos podemos sentir agobiados, ya no sabemos qué hacer. Pero Dios nos ofrece
por medio de Jesús el descanso, el reposo, que es no estar preocupados, no estar temerosos, no estar afanados. Jesús dice, ¿por qué temen? ¿No tienen fe? Y Él reprendió a la tormenta, y la tormenta se calmó. Como diciendo, ¿no creen que yo soy? ¿No creen que yo tengo poder suficiente para hacer así, dar una orden como el centurión romano? Da la orden. Yo creo que una palabra tuya es suficiente. No necesito que hagas algo extraordinario. Una palabra. Y Jesús dijo, me asombra porque en todo Israel no he hallado tanta fe como en este hombre, que era un centurión romano, un general del ejército romano. Y tenía fe porque creía a la autoridad de la palabra de Jesús. Entonces Jesús nos dice, vengan a mí, ¿están cansados? ¿Están agobiados? ¿Están turbados? ¿No saben? ¿No? Hoy no sabemos qué va a pasar. La gente está con incertidumbre, hay miedos, hay inseguridad. ¿Qué va a pasar con el mundo? Yo les puedo decir, porque la Biblia lo dice, el mundo irá de mal en peor. No crean que la pandemia va a terminar, que todo va a volver. No va a ocurrir. Entramos en la recta final del planeta, del sistema, del tiempo. Lo tenemos que entender, porque la Biblia lo dijo y ya lo estamos viendo. Estamos entrando, o ya entramos desde el año pasado, a la recta final. Esto nos tiene que alegrar porque pronto viene nuestro Salvador. Dice Jesús que cuando veamos todas estas señales, levanten la mirada, levántense porque pronto está vuestra redención. Pronto veremos al Señor de señores. Pero mientras estamos acá, mientras usted tenga que trabajar, yo tengo que trabajar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos? Agobiados, convulsionados, temerosos, tal vez, y justificados. No es que estamos viviendo en una burbuja, estamos inmersos en todo esto. Pero Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo vencí. Y si Él venció, es el que yo tengo que imitar, es el que yo tengo que ver cómo lo hizo. Él nos ha dado el mismo poder. Por eso Jesús dice, aprendan de mí, lleven mi yugo, imítenme a mí, revístanse de mí, pónganse mi presencia, pongan mi vida en ustedes y hallarán el descanso en vuestras almas. Ya no es por cuánto yo gane, cuánto yo haga, sino es algo espiritual, es algo sobrenatural que me da ese reposo que tenía Adán y Eva para servir a Dios, para obedecer a Dios, para adorar a Dios. El diablo no quiere que usted tenga tiempo de oración, tiempo de adoración, tiempo de relación con Dios, que no tenga tiempo para leer la palabra, para sumergirse en la palabra de Dios, extraer las riquezas de la palabra de Dios. Le va a decir, pero estás perdiendo el tiempo, eres un flojo. Como Faraón le dijo a Moisés, es que son flojos, por eso quieren ir a adorar a Dios. Es gente que no quiere trabajar, gente que no quiere producir. Por eso andan en la iglesia, por eso quieren tener tiempo para adorar a Dios. El opresor está queriendo cercarnos, acorralarnos, presionarnos a tal punto que no pensemos, que corramos la vorágine del mundo, caigamos en el mismo error del mundo, desesperados, trabajando, agobiados, no confiando en que Dios es el que provee. Jesús mismo lo dijo. No se afanen por la comida, por el vestido, por el calzado.
porque Dios sabe lo que necesitan y Él les va a dar. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Cuando yo entendí esto hace ya unos cuantos años atrás, mi vida cambió, porque vengo como cristiano de hace mucho tiempo, de pastor desde los años 90, 92, 1992, ¿cuántos años? Predicador, iba para aquí, para allá, y no me quejo de eso, pero cuando a mí se me abrió los ojos, el entendimiento de esta palabra, cuando empecé a estudiar profundamente lo que era el Génesis, el Edén, y cómo esto tiene relación, me abrió los ojos, me di cuenta que lo que Dios quiere y nuestra salvación, aparte de salvar nuestra alma, de sanar nuestros cuerpos, de cambiar nuestra manera de pensar, era recibir este descanso, era restaurar el descanso, el reposo de Dios. Y es ahí donde Dios comenzó a abrir puertas de trabajo, puertas de prosperidad. Por eso dice que Dios hará prosperar lo que toque en tus manos. Dios prosperará y bendecirá tu ganado, tu arteza de amasar, bendecirá tu agua, tu pan, tu vino, tu casa, tu hogar. Todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. ¿Por qué? Porque yo entremos al reposo de Dios. Por eso que Dios le mostró a Israel en el desierto quién era el que proveía. Israel no tuvo que hacer nada en el desierto. Era solamente salir en la mañana y recoger los frutos del maná. Adán y Eva lo único que tenían que hacer era salir en la mañana y recoger los frutos, comer, deleitarse en el jardín, caminar con Dios, hablar con Dios, adorarle, servirle. Pero la desobediencia nos trajo el agotamiento, el cansancio, la fatiga, el estrés, la turbación de mente, de alma. Y a veces creemos en Jesús, oramos y tampoco recibimos ese descanso porque no hemos entendido que este descanso viene por medio de la fe. No viene por medio de cuánto yo ore. El tiempo, no voy a orar más, voy a ir a la iglesia más, me voy a conectar en todo, voy a leer, voy a estudiar más la Biblia. No se trata de eso. Se trata de tener un corazón manso, humilde, un corazón abierto a la presencia de Dios, de amor a Dios, de entrega total al Señor. Una entrega total. Señor, toma mi vida. Te la entrego, mi corazón, mis pensamientos, mi vieja vida, la forma en que yo vine a vivir, y quita todo lo malo, todo lo que no es bueno. Y yo pueda revestirme de Jesucristo, ser manso como Él, ser humilde como Él, ser sabio como Él, tener la mente de Cristo, la luz del Señor, tener la sabiduría del Señor, el poder del Señor, la fortaleza del Señor, la fe para obtener todas las bendiciones que Él ha prometido. Por eso Jesús no vivía preocupado. Lo buscaban para matarlo, lo buscaban para hacerlo caer, pero Él estaba en paz. Él vivía en este estado de reposo, porque Él era el segundo Adán. Él tenía esa comunión con el Padre que nosotros decimos, uy, ¿cómo llegaría a eso? Podemos llegar también nosotros, porque para eso Él murió, para eso Él pagó el precio en la cruz, para eso Él resucitó, para darnos su paz, no como el mundo la da. Es una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. Es un estado de paz sobrenatural dado por su Espíritu. Cuando nosotros nos revestimos de Él, cuando nosotros le creemos a Él, confiamos en Él y nos sentamos a los pies de Jesús a escuchar su voz, a escuchar su enseñanza. Entonces vamos a experimentar cómo en el trabajo ya no es agobiante,
Ya el trabajo para nosotros va a ser disfrutarlo. Vamos a ver cómo Dios comienza a aumentar nuestros ingresos, cómo comienza a proveer, cómo comenzamos a disfrutar una vida plena a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones. Tenemos confianza y reposo. Que en esta noche pueda recibir este descanso de Dios, que pueda entender esta restauración que Jesús hizo para nosotros. Él obtuvo la victoria para devolvernos o para entregarnos nuevamente el reposo que perdió Adán y Eva por el pecado, por la desobediencia. Por lo tanto, una vez que recibimos ese perdón, recibimos el descanso, la presencia de Dios, caminemos en obediencia, caminemos sirviéndole a Él, adorándole a Él, porque es maravilloso. Que la paz de Dios inunde su mente, su corazón, pueda abrirle puertas, pueda sentir que su cuerpo es liberado de esa esclavitud, de esos tormentos, de esas aflicciones, de esas preocupaciones, de esas angustias. Tal vez se enfermó del estómago, tiene gastritis o úlcera, o tiene problemas al intestino, problemas al corazón, sistema nervioso que tiene que tomar pastillas para poder dormir, para poder trabajar, estar bien, que a lo mejor está alterado, o ese temor o ese miedo que le persigue constantemente. El Señor le otorga la paz, el reposo, el descanso. Entregue su vida, entregue su corazón en esta noche a Él, todo su ser. Entregue, dice Pablo, pídanle a Él y echen sobre Él sus peticiones, sus oraciones, lo que necesitan. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar sus mentes, sus vidas. Y el Señor tomará el control de su vida y lo librará y lo sanará, porque poderoso es nuestro Dios, porque Él es nuestro Salvador. Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para proveer. Él es poderoso para echar fuera a nuestros enemigos, que retrocedan nuestros enemigos. Y nosotros tener ese tiempo de calidad en la presencia de Dios, poder alimentarnos de la palabra de Dios y Él nos enseña, poder descansar en Él como un niño en los brazos de su madre. Ese niño que descansa, que está protegido, que está guardado, que está cuidado, que está en el alto refugio, en el escondedero, bajo las alas del Altísimo Dios, que sabe que le va a traer la provisión, que el trabajo va a ser prosperado, que el emprendimiento que yo haga, Dios lo va a prosperar y me va a guiar, y estaré en descanso y confiaré en Él de todo corazón. Cierre sus ojos en un instante, que pueda pensar o meditar, recordar estas palabras, que le vamos a enviar también el audio y lo pueda volver a leer. Pero Dios en esta noche quiere inundar su vida de descanso, de reposo. Quiere darle su paz, no la paz que es temporal por un momento. Es la paz de Dios, el reposo de Dios. Entremos, no seamos incrédulos, creamos en Él. Entremos por la puerta que es Jesucristo al reposo de Dios, al descanso de Dios, que nos sana, que nos liberta y nos da la oportunidad de adorarle, de servirle, de amarle y no estar afanados, preocupados, agobiados, cansados, trabajados.
Padre bueno, gracias, porque tú estás aquí con nosotros. Padre, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu voluntad, que es darnos tu paz. Estar en tu reposo. Entrar por la puerta que es Jesucristo, quien nos da el descanso, quien nos da tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, abro mi corazón a ti y me entrego a ti totalmente. No quiero seguir viviendo un instante más, un día más, viviendo con mi vieja vida, con mi propia sabiduría, con mi propia inteligencia. No, si yo puedo, no, si yo lo voy a lograr. Señor, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón y quiero tomar el yugo de Jesús, quiero tomar su vida, quiero revestirme de Él, quiero llevar su carga, que es fácil, que es liviana, y poder imitarlo, poder aprender de Él, vivir como Él es. Señor, toma mi vida, llévate mis cargas en esta hora. Yo las echo sobre ti, mi cansancio, mi agotamiento, mi dolor, mi angustia, mi tristeza, mis miedos, los echo sobre ti porque sé que tú tienes cuidado de mí. Padre, recibo en esta noche también la sanidad sobre mi cuerpo enfermo que se ha enfermado por la turbación, por los nervios, por la angustia. Señor, tú me sanas, tú me liberas para servirte, para amarte, para adorarte, para tomar ahora la vida que tú tienes preparada para mí, por lo cual me has creado. No me has creado para estar preocupado por qué voy a comer, con qué me voy a vestir, con qué voy a pagar las cuentas, cómo voy a hacer ahora con esto, dónde voy a trabajar, qué va a pasar con mi vida. No, Señor, tú no nos has creado para vivir en angustia. El pecado, la desobediencia, el seguir la corriente de este mundo, el seguir las enseñanzas del diablo me ha causado enfermedad, dolor, tristeza. Pero tú me has creado para darme reposo, darme descanso, darme esa paz y poder servirte y poder adorarte y ser testimonio de que tú eres un Dios verdadero, que vives por siempre, que eres eterno, poderoso, que creaste los cielos y la tierra y que para ti nada es imposible. Señor, toma mi vida, cámbiame, transfórmame para ser como tú. Quiero ser un imitador tuyo, como hijo amado. Gracias. Gracias, recibo en esta noche tu paz, recibo en esta noche el descanso y quiero comenzar una nueva etapa, quiero comenzar esta semana viendo los cambios, viviendo los cambios en mi trabajo, en mi negocio, en mi casa. Tal vez no sea algo rápido, pero esa paz que tú me das me da la confianza de que tú harás aquello que has prometido. Y todas tus bendiciones vendrán sobre mí y me alcanzarán, porque Jesucristo ha vencido a este mundo y me has bendecido con toda bendición celestial. Gracias, Señor, porque me cuidas, porque me proteges, porque me amas, me guardas, tienes misericordia, tienes compasión, tu amor me llena. Gracias porque me fortaleces, porque en quietud
y en reposo está mi salvación y mi fortaleza. En Jesucristo yo soy fuerte. En Jesucristo yo recibo tu paz, tu descanso, recibo tu salvación. Padre, gracias. Yo creo a tu palabra, creo a tus obras poderosas. Gracias, Padre. Te adoramos a ti, exaltamos tu grande nombre y recibimos en esta noche tu toque, tu palabra en nuestro corazón, la cual nos sana, nos liberta y nos levanta para seguir adelante en fe, creyendo que tú nos sostienes, nos defiendes y estarás con nosotros siempre. Nunca nos abandonas, nunca nos desamparas. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra a ti, Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Reciban la paz del Señor, reciban ese toque de Dios, y que no sea por un momento, que puedan ustedes comenzar a dedicarse, a creerle a Dios y a dedicarse ese tiempo de calidad con Él, de descansar en Él, de no estar preocupados. Si hay algún problema, echarlo sobre Él, volcar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que en esta noche te pueda cambiar ya, pueda recibir esta palabra, pueda leerla, pueda volver a leer, pueda entender un poco más lo que Dios vino haciendo desde hace miles de años con la humanidad, y que hoy estamos próximos ya a llegar a ese día, a ese gran día de reposo, donde entraremos en esa eternidad con Dios para siempre. Pero mientras estamos esperando, que podamos vivir en esa paz, en ese descanso, en ese reposo que viene de Él.